Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Buenos días. Como podrán recordar, el domingo pasado estuve hablando de Deuteronomio capítulo 6. Hoy vamos a continuar con el 7, pero antes quiero ir al capítulo 7 de Lucas. Vamos a estar leyendo del versículo 36 hasta el versículo 47, porque vamos a ver algo aquí que nos va a servir para entender algo más adelante. No es lo que voy a predicar, pero es para explicar algo a mitad. Y lo que vamos a leer de Lucas es una historia de Lucas en casa de un fariseo. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién es esta clase de mujer, que lo toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle a ambos, le perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo tanto, te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Vamos a dejarlo aquí porque eso es lo que quiero que nos llevemos. Al que poco se le perdona, poco ama. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora porque tú nos permites estar aquí, Señor, porque tú nos has dado tu palabra. Tú nos has dado también entendimiento, Señor, para escudriñarla, para entenderla, para vivirla, Señor. Yo te pido en esta hora que tú me permitas comunicarla, Señor, como ella está, y que se pueda entender tu mensaje, Señor. No el mío, Señor, tu mensaje. Ayúdame en esta hora y permite que sea de bendición, permite que sea claro, Señor, y que se pueda, oh Dios, predicar lo que tú has escrito. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, en esta hora, este no va a ser el tema central. Yo no vine a hablar de que el que poco se le perdona, poco ama, pero nos va a servir un poco más adelante para explicar un punto, para explicar el segundo punto del capítulo 7. Y el capítulo 7 es una continuación de lo que está diciendo anteriormente.
Moisés no tenía pensado escribir este libro y dividirlo por capítulos, él simplemente está siguiendo una línea de pensamiento y hasta ahora él le ha dado mandamientos al pueblo. Hay que amar a Dios, hay que honrarlo, hay que mostrar en nuestras acciones, el pueblo tiene que mostrar a otros pueblos que la justicia de Dios es superior. Nosotros tenemos que recordar en todo momento que Dios está, que Dios existe. Tenemos que amarlo en todo momento, tenemos que recordarlo porque se nos olvida. Y ahora Moisés quiere hacer algo que si nosotros leemos del capítulo 1 hasta el capítulo 5, no, hasta el capítulo 6, vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el capítulo 6, del 1 al 6, y terminamos, nos vamos a llevar una idea muy equivocada del mensaje de Moisés. Vamos a distorsionar el Evangelio, vamos a distorsionar la Biblia si leemos del 1 al 6 solamente. Es algo muy humano detenerse en el 6. Imagínese ahora una campaña política. Imagínese que es 2027, están a punto de suceder las elecciones. Cada candidato va a sus respectivos lugares, hace su campaña. Y sin importar el país, sin importar el lugar, sin importar la época, el mensaje de un político es el mismo. Nosotros somos superiores. El político siempre va a alabar al pueblo. Nosotros somos mejores. Nosotros somos valientes, somos fuertes, somos trabajadores, somos humildes. Nosotros somos muy humildes. Ese es el mensaje de los políticos en todo el mundo. ¿Cuál es el mensaje que abrazó Estados Unidos? Vamos a hacer Estados Unidos grande de nuevo. Sin importar el país, esto sucede. En mi país no hay elecciones. Bueno, dicen ellos que hay, pero no hay. Pero el caso es que no hace falta que haya una campaña, no hace falta una competencia entre políticos para que el gobierno alabe al pueblo. Desde que yo tengo memoria, desde que yo estudio en Cuba, desde que yo iba a la escuela, el mensaje era que nosotros éramos mejores. Y el cubano, muchas veces, no todos los cubanos, pero muchos cubanos están convencidos, ellos no se lo creen, ellos están convencidos de que son mejores. Nosotros tenemos la mejor educación, tenemos el mejor deporte, nosotros tenemos la mejor salud y nosotros intelectualmente somos superiores. Eso es lo que en la escuela se enseña. Eso es lo que se enseña en las calles y es lo que se ha alimentado el pueblo. Nosotros somos superiores. El hombre revolucionario es superior, es humilde, es bueno. Y eso al pueblo le gusta. A todo el mundo le gusta que le digan lo bueno que es. Y que es superior al otro porque nos gusta comparar. Nosotros somos mejores. Yo se los digo así, yo en Cuba soy mejor que ustedes. Eso es claro, evidente en todo. Es lo que se alimenta, con eso se alimenta el pueblo y la gente le gusta y lo abraza. Y pareciera que Moisés está haciendo esto, pero no es así. Si nosotros leemos con detenimiento nos vamos a dar cuenta de que Moisés no está diciendo eso, ni quiere decir eso, sino que quiere destruir eso. El reino de Dios es tan diferente que el reino de Dios no consiste en alabar al pueblo, consiste en humillarlo. La Biblia se encarga desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento de recordarle al pueblo de Dios que no es superior, que no es mejor. ¿Y qué es lo que dice Moisés? Vamos a leer con detenimiento y no nos vamos a detener en el versículo 6. Vamos a seguir. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. Los vamos a expulsar. 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las haya destruido y las haya derrotado. Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará tu corazón en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. Y te destruirá pronto.
mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruirás, quebrarás sus estatuas y destruirás sus imágenes de acera. Y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Por qué? Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Nos detenemos aquí. Israel, ¿qué va a creer? Que ellos son mejores que los cananeos. Ustedes son un pueblo santo, son especiales. Ustedes fueron, de todos los pueblos que hay en la tierra, ustedes fueron escogidos, ustedes solamente apartados para Jehová. Ustedes son especiales, únicos. Son los mejores. Pero se nos olvida que desde el versículo 1, ¿qué es lo que dice Moisés? En primer lugar, Moisés dice que Dios lo introdujo en la tierra. Él no está diciendo cuando tú conquistes la tierra, no. Cuando Dios te haya introducido, Dios te puso en la tierra. Y Él haya derrotado a esas naciones, no al pueblo, cuando Él las haya derrotado, entonces tú vas a encargarte de eliminar toda su cultura. Y después dice Moisés, son siete naciones, son 7. Cada una por separado es más grande y es más poderosa que tú. Y son 7. Entonces no hay duda de que no es por tu fuerza que tú vas a entrar ahí. Y tampoco Él está diciendo que ellos son mejores que ellos. Lo dice en el versículo 1, que no son mejores. ¿Cómo nosotros pudiéramos aplicar esto a nosotros hoy? Dios no nos está mandando a expulsar a los no creyentes. Dios no nos está mandando a odiarlos, a repudiarlos. No, porque precisamente eso es lo que Jesús hizo, vivir entre pecadores, como estábamos leyendo en Lucas. Dice Lucas que la mujer era una pecadora. Y no está diciendo que los demás no lo eran, está diciendo que esa mujer era pecadora, públicamente era visible que el pecado de esa mujer era reconocido. Y Jesús andaba con esas personas. Lo que nos está mostrando el Antiguo Testamento, Moisés, es que nosotros no podemos tener la comunión que tenemos con el pueblo de Dios, con los creyentes. Por eso es que Pablo en Corintios dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y no está hablando del matrimonio, está hablando de la iglesia. Nosotros no podemos hacer miembros de la iglesia a los no creyentes. ¿Por qué? Porque Él va a hacer lo que los no creyentes hacen y nosotros nos vamos a sentir tentados a hacer lo mismo. Porque es más fácil nosotros adoptar su manera de vivir que ellos la nuestra. Porque nuestro corazón quiere hacer lo que ellos hacen. Y eso es lo que primero le quiere enseñar Moisés al pueblo. Ustedes son llamados a ser santos. Ustedes han sido escogidos para vivir para Dios. Ustedes no pueden entrar a esa tierra y hacer lo mismo que hacen ellos, porque es lo que Dios está castigando. Ustedes tienen que ser santos, apartados para Dios. Y Moisés, con el gran temor de que ocurra lo inevitable, de que el pueblo de verdad se crea que son superiores, que son mejores, ¿qué es lo que dice el versículo 7? Es inmediato la respuesta a esa amenaza. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Es una respuesta rápida. Moisés no quiere que ni por un instante el pueblo crea que es superior. No. Ustedes fueron escogidos. Dice, no por ser vosotros más que ellos, porque ustedes son los más insignificantes. Si hay un pueblo que lógicamente no iba a ser seleccionado, son ustedes. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento
que juró a vuestros padres, que os ha sacado de Egipto con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón. El pueblo en algún momento va a creer que por ser escogido por Dios es superior, que hay algo en ellos que los hace especial. Y la respuesta de Moisés es rápida: no. No, ustedes no son especiales, Dios los escogió. ¿Por qué? Porque quiso. No hay nada en el pueblo de Israel que haya atraído a Dios. No hay nada que Dios haya sentido que debía escogerlos a ellos y no a los demás. Al contrario. Si alguien no era candidato, era este pueblo. Y aquí por esto es que yo quería traer este pasaje de Lucas, para mostrar cuál fue mi experiencia personal con este texto. Recuerden, al que poco se le perdona, poco ama. Fácil. Hace 8 años yo me congregaba en la iglesia, yo me congregaba desde antes, pero hace 8 años yo recuerdo que yo me congregaba en la iglesia todos los domingos, yo no faltaba. Y yo, no sé por qué, yo estaba convencido, nadie me lo había dicho, pero yo estaba convencido de que yo no era creyente. No era que yo tenía duda, porque hay personas que dicen, yo no sé si yo soy creyente. No, yo sabía que yo no era creyente. Y la pregunta es, ¿y por qué tú ibas a la iglesia? No, yo no sé. Yo iba. Pero yo recuerdo que a mí me propusieron bautizarme. Porque ya tenía cierta edad, yo llevaba años en la iglesia, que si yo me quería bautizar. Y yo recuerdo que yo me negué a bautizarme. Yo dije que no, porque yo sentía que estaba engañando a la gente. Porque el bautismo es una declaración pública de que tú has nacido para nueva vida con Cristo, y yo sabía que ese no era mi caso. Y yo no quería bautizarme. En la iglesia mía, yo después pensando, ¿por qué la iglesia mía es así y no es como otras iglesias un poco más normales? Muchos hermanos de mi iglesia, hermanos que a través de los años fueron conmigo discipulándome sin que yo lo supiera, me discipulaban, me acompañaban, hermanos que eran personas activas dentro de la iglesia. La gran mayoría tenían un pasado complicado, desde personas borrachas hasta personas involucradas en violencia, personas involucradas en la brujería, desde personas que eran comunistas activos, de los que enardecían masas, personas que no podían, un hermano mío muy cercano a mí, que no, antes de Cristo no podía salir de su habitación porque se creía muy inferior. Y yo veía cómo esas personas habían respondido al mensaje del Evangelio. Y la respuesta mía era, a ellos Dios les ha perdonado más. Y es por eso que yo quería traerles este pasaje de Lucas, porque al que poco se le perdona, poco ama. Y yo decía, bueno, yo bueno no soy, pero no soy tan malo como ellos. Y yo se lo confesé a mis hermanos. Yo se lo confesé después de darme cuenta, yo no lo sabía. Yo lo creía, pero no entendía lo que yo estaba diciendo. Y un día, estudiando el libro de Romanos, que lo hice porque yo veía que ellos lo hacían y yo quería hacerlo también, porque yo quería hacerlo también. Y leyendo el libro de Romanos, yo me di cuenta de que el pecado es el que está adentro del corazón, no el que está afuera. Que lo que contamina al hombre es lo que está adentro, no afuera. Y ahí es cuando yo me doy cuenta de que yo sí soy tan malo como ellos o más. Porque ellos no vivían en la iglesia. Ellos conocieron a Cristo en un momento de su vida y rápidamente respondieron al mensaje. Y yo llevaba más de 16 años en una iglesia, todos los días, todos los domingos, escuchando el mensaje.
y yo no me arrepentía. Hay mayor maldad en aquel que recibe el mensaje y no responde que aquel que actúa pecaminosamente y no ha escuchado el mensaje de Dios. Y es lo que dice Cristo. Hay de Tiro y de Sidón. Dice, hay de Capernaum. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que aquí se hicieron, se hubieran arrepentido. Y ese era mi caso. Y el problema era que yo estaba convencido de que a mí se me había perdonado poco. Y yo me creía mejor que ellos. Y yo se lo confesé un día. Yo dije, hermano, yo estaba convencido de que yo soy mejor que ustedes. Porque las cosas que ustedes hacían, yo no soy capaz de hacerlas, o no creo que soy capaz de hacerlas. Inmediatamente ahí dije que me quería bautizar, porque ahí fue cuando yo pude entender la necesidad que yo tenía de Cristo. Que yo creía que era menor que la necesidad que ellos tenían de Cristo. Yo era el fariseo. Esta mujer que es pecadora. Y yo. ¿Y dónde está mi pecado? Y por eso digo esto, porque lo que está diciendo Moisés es muy similar a lo que se dice en el Nuevo Testamento, porque lo vil y lo menospreciado del mundo es lo que escogió Dios. Y yo estoy en una iglesia y yo me comporto adecuadamente y yo no creo que yo soy lo vil y lo menospreciado del mundo. Porque yo estoy cegado, yo estoy engañado. Y lo que te dice el Evangelio es, ¿tú estás aquí sentado en la iglesia? ¿Tú dices ser creyente? Bueno, tú eres lo vil y lo menospreciado del mundo que ha escogido Dios. Porque si hay personas en este mundo capaces, personas inteligentes, personas con una posición, personas que pueden tener algo de atractivo, no somos ninguno de nosotros. Si hay alguien que mereciera recibir a Cristo, no somos nosotros. Y es lo que está diciendo Moisés. Ustedes son el más insignificante de todos los pueblos. Y en mi iglesia esa era una frase que a veces la decíamos cuando alguno de nosotros hacía algo y por ejemplo, predicaba o iba a algún lugar o se invertía en la iglesia. A veces nos decíamos relajando, era relajando, pero lo creíamos. Y él decía, caramba, es verdad que lo que Dios escogió es lo vil y lo menospreciado. Lo más malo es lo que Dios escogió, porque era lo que en nuestra iglesia estaba activamente sirviendo. Y es un mensaje que no nos gusta escuchar, pero es el mensaje del Evangelio. Si hay alguien que no tiene méritos para recibir el mensaje del Evangelio, somos nosotros. ¿Estás aquí en la iglesia? Mérito no tiene, ninguno. El Señor te escogió porque quiso. Y es lo que le está diciendo a Israel, ustedes son el más insignificante de todos los pueblos. No hay nada en ustedes que pueda ser atractivo para Dios. Dios va a expulsar a naciones fuertes, a naciones poderosas. Y los pudo haber escogido a ellos, pero no, los quiso escoger a ustedes. Y es lo que ahora él va a describir. Ahora Moisés tiene que, para explicar esto, él tiene que dar un resumen breve de quién es Dios, de cómo es el carácter de Dios. Y estos dos versículos que vamos a leer ahora no están aquí solamente en el Antiguo Testamento, es algo que es repetitivo en el Antiguo Testamento. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué misericordioso es Dios, como Él guarda su pacto 1000 generaciones y que no da, y dice, y que da el pago en persona al que le aborrece. Muchas veces tenemos un concepto equivocado, trastornado del Nuevo Testamento, de que Dios es amor solamente. Dios es solo misericordia, y nos quedamos con el versículo 9. Él guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones. Pero ¿qué dice el versículo 10? Dice, y él da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia en persona.
le dará el pago. Como les decía, esto no es nada nuevo. En el libro de Éxodo, cuando se leen los 10 mandamientos, se dice esto, que Él es misericordioso, Él guarda el pacto y la misericordia a millares, pero que no se demora en dar el precio al que lo merece. Y lo dice también en el capítulo 5 de este libro, porque es lo mismo, es la misma frase, porque se está repitiendo los 10 mandamientos. Pero es más explícito en Éxodo 34, versículos 6 y 7 dice, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo Él tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Es un Dios misericordioso, pero es un Dios que castiga el pecado. Números 14, versículo 18, Jehová tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo Él tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Nahum capítulo 1, versículo 3, Jehová es tardo para la ira y es grande en misericordia y en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Jehová es misericordioso, es paciente, tiene gracia y la da por millares. Pero no te confundas, Él no tendrá por inocente al culpable. Jamás Dios va a tener por inocente al culpable. Y nos podemos preguntar, ¿esto lo dice Moisés como una advertencia? Esta segunda parte, después de hablar de lo misericordioso que es Dios, ¿es una advertencia? ¿Moisés quiere dar miedo? En parte sí, pero no del todo. No es todo el propósito dar miedo. Para el pueblo quizás, pero nosotros que tenemos una revelación mayor, podemos entender que hay que tener cuidado, porque Dios castiga el pecado. Dios no deja pasar por alto el pecado. Pero tampoco esto es una advertencia total. Esto también es un recordatorio de que tú estás aquí hoy porque Dios no tuvo por inocente a Cristo. Si tú estás sentado aquí hoy, si tú estás escuchando el mensaje del Evangelio, si tú dices ser creyente, es porque tú debes estar convencido de que Cristo no fue tomado por inocente. El pecado tuyo no fue pasado por alto. Creemos y decimos, la misericordia es para mí, el castigo para el no creyente. El castigo tuyo ya fue pagado. El castigo tuyo fue tomado en cuenta, no fue pasado por alto. El castigo tuyo se lo llevó Cristo. Cristo en la cruz fue tenido en cuenta como un no creyente. Fue tenido en cuenta como un impío y fue castigado duramente por tu pecado, por mi pecado. Dios jamás pasa por alto el pecado. Y esto es un recordatorio para nosotros y para el pueblo de que la santidad es seria. De que nosotros tenemos que vivir sabiendo que Dios es misericordioso y que nos va a perdonar, pero tú tienes que saber que cada acto pecaminoso tuyo cayó sobre Cristo, que cada acto pecaminoso tuyo deshonra a Dios, que eso no fue pasado por alto. No es que ahora yo me enojo con el hermano y ay, Dios me perdona. No, ese enojo tuyo, Cristo lo llevó sobre él. Y Cristo no fue tenido en la cruz como un inocente. No creamos que Cristo en la cruz simplemente murió y ya. Cristo en la cruz fue tenido como el culpable de Dios. Y Él llevó el castigo que todos nosotros merecemos. Es por eso que nosotros no somos valiosos delante de Dios. No tenemos nada que sea valioso que pueda atraer a Dios. La elección es misericordiosa. No creas que tu pecado es pasado por alto. No. Tu pecado ha sido tomado muy en cuenta, más que cualquier otro pecado. El pecado nuestro está sobre Cristo.
El pecado nuestro ha sido dura y severamente castigado. Recuerda, Dios jamás tendrá por inocente al culpable. Dice, guarda por lo tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy. Lo que nos dice Moisés. Tú has sido escogido por encima de otras personas, por encima de otros pueblos, no por nada, no por nada tuyo. Dios te escogió para que seas santo, no para que tú te congregues y tú te creas superior al no creyente y tú le dices, pero mira este hombre que es un borracho, este hombre como... No, Él te ha escogido para que tú vivas para Él y para que tú no imites al mundo, porque ya el pago tuyo para poder ser elegido ya fue pagado. Ya Cristo fue tenido como el culpable. Dios quiere hoy que nosotros vivamos para Él, porque ya el inocente no fue tenido por inocente y ya fue culpado por nosotros. Y ahora, a partir del versículo 12 hasta el final del capítulo 7, Moisés va a darle un cierre muy parecido al Sermón del Monte. Recuerda, el Sermón del Monte está Jesús dando muchas enseñanzas. Y cuando Él termina de dar todo ese cúmulo de enseñanzas, ¿qué dice Jesús? ¿Con qué compararé al que hace lo que yo digo? Dice, al que oye mi palabra y la hace, lo compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y es lo que dice Moisés, dice, por tanto, dice, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y desde aquí hasta el final va a decir las misericordias detalladas que Dios va a tener con el pueblo, las bendiciones que Dios le va a dar. Podemos resumirla en una sola oración. Yo bendeciré al que te bendijere y yo maldeciré al que te maldijere. La bendición que va a recibir el pueblo por la obediencia es la misma bendición que Dios le promete a Abraham. Dios quiere que tú escuches su palabra y que tú la pongas por obra. No creas que venir aquí y escuchar te va a dar alguna bendición de Dios. Si yo vengo a la iglesia y escucho lo que se predica, yo escucho su palabra, yo canto y yo no lo practico, no espere una bendición de Dios. La bendición de Dios es para el que oye y hace. Cuando nosotros vamos a Génesis y vemos la historia de Abraham, vemos que Abraham era bendecido por Dios en todo momento, al punto de que las personas que rodeaban a Abraham querían ser aliados de Abraham, porque sabían que el Dios de Abraham era un Dios fuerte. Las personas querían estar cerca de Abraham. Las personas querían la alianza, el apoyo de Abraham, querían la bendición de Abraham, porque el Dios de Abraham era más poderoso que todos sus dioses y la gente lo sabía. Cuando Israel va a entrar a la tierra prometida, ¿qué dice la mujer en Jericó? Yo los voy a ayudar porque su Dios es más poderoso que todos estos dioses. Porque su Dios los libró de Egipto. La bendición estaba sobre Israel y era visible. Y a mí, esto me reta, porque muchas veces yo, cuando ando por ahí, ando relacionándome con las personas, muchas veces las personas no ven que Dios está conmigo. No es visible que hay una bendición de Dios en mí. Obviamente es porque hay algo que yo no estoy haciendo. Si yo no estoy escuchando lo que dice Dios y yo no estoy actuando en correspondencia, si yo no trato de vivir en santidad, las personas no van a poder ver la bendición de Dios en mí. Si las personas no notan que hay algo diferente en ti, que hay algo bueno en ti, es porque hay algo que no estamos haciendo. Y es lo que Moisés le va a decir al pueblo: escucha la palabra de Dios, hazla, y la bendición va a caer sobre ti. La bendición va a ser total en todo. La bendición va a caer sobre ti.
desde el versículo 15 hasta el final, hay una bendición que Moisés quiere resaltar, porque es algo inmediato, algo que el pueblo va a necesitar ahora, y es la bendición en la guerra. Y Moisés le está diciendo, vive santamente para Jehová, y en la guerra no tengas temor, porque Él va a estar contigo. Y es lo que está diciendo desde aquí hasta el final. Y es lo que dice, todos los pueblos ellos van a venir contra ti, son 7, van todos juntos, todos son más poderosos que tú, ellos van a venir contra ti. No temas a Dios, porque Él está contigo. Y yo quiero, para poder entender un poco más esto, que a veces lo decimos así, me paro aquí adelante y predico y yo lo digo, no, porque Dios va a estar contigo, y yo no me lo creo. Y es algo como que se repite mucho y a veces pierde significado cuando repetimos, no, porque Dios va a estar contigo, no tengas miedo. En el capítulo 5 de Jueces hay una escena un poco peculiar. El contexto. Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Va a conquistar. Y Dios quiere que Josué tenga una última lección antes de empezar la conquista. Dios quiere que Josué sepa algo que va a ser crucial para la conquista. Y dice en el versículo 13 del capítulo 5, dice, Moisés tiene una visión. Y dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en la mano. Y Josué, viendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué vio algo, él vio a alguien, a un personaje. Inmediatamente lo que Josué supo es que era un guerrero. Y como estamos en una guerra, hay que definirse. En una guerra no hay gris, es blanco-negro, o eres de nosotros o contra nosotros. Y Josué, él sabe que Dios está con ellos, pero Josué no está entendiendo qué significa que Dios está con él. Y la pregunta es, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la respuesta que este personaje le da a Josué es una respuesta que no viene acorde a la pregunta, porque si yo te digo, si tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos, tú respondes sí o no. O no, tú respondes, soy de los de ustedes o soy del enemigo. Pero la respuesta de este personaje es no. Y Josué, ¿tú eres de nosotros o de nuestros enemigos? No, ninguno de los dos. No, yo no soy de ustedes, ni tampoco soy de sus enemigos, no soy ninguno de los dos. Dice, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor? Dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Lo que está sucediendo aquí es que Josué está entendiendo mal. Josué no sabe de qué va la guerra. Josué hasta ahora, él creía que la guerra era entre Israel y los cananeos y que Dios iba a estar con él. Pero lo que le está diciendo Dios aquí es, no, Josué, yo no me preguntes si yo estoy contigo. La pregunta es, Josué, si tú estás conmigo. Porque yo soy Josué, yo soy el que va a ir al frente a destruir a los cananeos. Josué, ¿estás tú conmigo? Y Josué responde, ¿qué tiene que decir mi Dios a su siervo? Cuando escuchamos el Señor va a estar contigo, creemos que el Señor va a estar con nosotros en nuestras metas, en nuestros propósitos y que Él nos va a ayudar a que nosotros salgamos adelante. No, lo que está diciendo Dios es que nosotros estamos con Él y que lo que Él quiere hacer, Él nos va a ayudar a hacerlo, porque somos nosotros los que estamos con Él y Él es el que está al frente en la guerra. El que está luchando es Dios, no eres tú, es Dios. La guerra es de Dios. ¿Cómo yo puedo aplicar eso a mí hoy? Yo no estoy en guerra con nadie, pero mi caso personal, cuando yo me entero que tengo que, por ejemplo, venir a predicar aquí, yo me esfuerzo y estudio y trato de esforzarme lo más que pueda para hacer bien lo que voy a hacer aquí delante.
Y no está mal esforzarse. Está muy bien esforzarse. Porque Dios requiere esfuerzo. Dios requiere dedicación. Pero cuando yo me esfuerzo demasiado y me afano por saber y por ver qué voy a decir aquí, eso no es esfuerzo. Eso es incredulidad. Porque yo estoy creyendo que lo que va a salvar es lo que yo tengo que decir. Porque yo creo que mi esfuerzo va a salvar a alguien y eso está mal. Eso es incredulidad. Lo que va a salvar es la palabra de Dios. Y cuando hay una persona en este púlpito que cree, sobre todo los jóvenes, que nosotros en nuestras pasiones juveniles queremos hacer las predicaciones perfectas, que nosotros queremos hacer sermones perfectos, nosotros somos incrédulos porque nosotros estamos diciendo, yo salvo a las personas, y eso no es así. El que salva es Dios. Cuando eso ocurra, le vamos a hacer daño a la iglesia, porque le vamos a hacer creer a la iglesia que son las personas y no es Dios el que salva. Porque la iglesia va a pensar y va a exigir predicaciones perfectas. Y la iglesia se va a olvidar de que es la palabra de Dios la que va a salvar. Hermano, Dios no me necesita a mí. Dios no necesita ningún talento mío porque yo no tengo nada que pueda impresionar a Dios. Yo no tengo nada que pueda hacerle útil a Dios. Simplemente Dios quiere obrar por medio de su pueblo porque Él así lo ha querido. Es un acto misericordioso de Dios darnos responsabilidades a nosotros. Dios no te necesita, Dios no me necesita. Dios lo hace porque Él quiere involucrarnos. Porque Él nos ha elegido por su misericordia y Él quiere que nosotros participemos de eso. Hermano, si Dios quiere transmitir su mensaje por una mula, lo va a hacer. Dios no necesita a un gran orador aquí adelante. Dios no necesita ninguna estrategia. Él no necesita recursos. La guerra es de Dios. Y recuerda cómo Dios le dijo a Josué, Josué, ¿eres tú el que está conmigo? Porque yo soy el que va a liberar al pueblo, yo soy el que va a conquistar. Y se nos olvida. Y yo soy el que quiere conquistar. Y yo cuando predico, yo quiero conquistar a las personas y eso está mal. Porque eso no es de Dios, porque eso es de mi corazón. Y eso yo me arrepiento de eso y yo lo confieso. Eso es una lucha para mí. Y no solo en la predicación, en cualquier momento yo soy el que quiere conquistar. Yo soy el que quiere salvar. Y se me olvida por mi incredulidad que yo no puedo salvar a nadie. Y es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Enfócate. Yo te introduje en la tierra prometida. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo.